Hay algo dentro de ti que no está bien. Y no me refiero a algo evidente, no es un problema claro que puedas señalar con el dedo y decir, esto es lo que me pasa. Es mucho más silencioso que eso, más sutil, más difícil de explicar, pero al mismo tiempo más real de lo que te gustaría aceptar. Es esa sensación rara que aparece en momentos inesperados, cuando estás solo, cuando de repente todo se queda en silencio, cuando dejas de distraerte, cuando ya no hay ruido que tape lo que realmente está pasando dentro de ti. Y en ese instante, aunque sea por unos segundos, lo sientes. Sientes que algo no encaja, que algo se movió dentro de ti hace tiempo y que desde entonces ya no eres exactamente la misma persona, pero sigues actuando como si lo fueras. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues funcionando, como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera bajo control. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando algo se rompe de golpe, lo notas, reaccionas, haces algo. Pero cuando algo se apaga lentamente, cuando se va perdiendo poco a poco, sin ruido, sin drama, sin un momento exacto que puedas identificar, entonces te adaptas, te acostumbras, lo normalizas. Y eso es lo más peligroso de todo, porque no te das cuenta de lo que estás perdiendo hasta que ya llevas demasiado tiempo lejos de ti mismo. Y lo más fuerte es que en algún momento lo supiste. Hubo un instante, pequeño pero claro, donde algo dentro de ti dijo, esto no se siente bien. Tal vez fue en una conversación donde fingiste estar de acuerdo. Tal vez fue en una decisión que tomaste sabiendo que no era lo que querías. Tal vez fue en uno de esos días donde te miraste y no te reconociste del todo, pero lo ignoraste. No porque fueras débil, sino porque enfrentarlo implicaba cambiar cosas, implicaba incomodarte, implicaba dejar de vivir en automático. Y eso da miedo, más del que te gustaría admitir. Así que hiciste lo que la mayoría hace. Seguiste como si nada, como si ese momento no hubiera pasado, como si esa señal no importara. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a alejarte de ti. No de forma dramática, no con una gran decisión, sino con pequeñas elecciones diarias, casi invisibles, donde elegiste lo fácil en lugar de lo honesto, donde preferiste encajar en lugar de cuestionar, donde decidiste no complicarte, no sentir demasiado, no ir tan profundo. Y al inicio parece que funciona. Parece que la vida se vuelve más ligera, más sencilla, menos caótica. Pero hay un precio. Y ese precio no se cobra de inmediato, se acumula, se guarda, se construye en silencio, hasta que un día, sin darte cuenta, te sientes vacío, pero no un vacío que grita, no un vacío que rompe, sino un vacío tranquilo, constante, como un fondo que nunca desaparece, como si algo dentro de ti estuviera en pausa, esperando, pero sin saber exactamente qué está esperando. Y ahí es donde muchas personas se pierden sin darse cuenta, porque no hay dolor suficiente para cambiar, pero tampoco hay plenitud suficiente para sentirse bien. Es ese punto extraño donde todo funciona, pero nada se siente completamente real, donde puedes pasar días enteros haciendo lo que tienes que hacer, hablando con quien tienes que hablar, cumpliendo con todo, y aún así sentir que algo falta, algo importante, algo que no sabes nombrar, pero que sabes que no debería faltar. Y lo más incómodo de todo es que no puedes culpar a nadie, porque desde afuera tu vida puede parecer normal, incluso buena, pero eso no cambia lo que pasa dentro de ti, porque esto no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres, o mejor dicho, con lo que dejaste de ser poco a poco sin darte cuenta. Y aquí es donde casi nadie quiere mirar, porque aceptar esto implica reconocer que llevas tiempo traicionándote en pequeñas dosis, no con grandes errores, sino con decisiones aparentemente insignificantes, donde cada vez que ignoraste lo que sentías, cada vez que hiciste algo solo por inercia, cada vez que elegiste no cuestionar, fuiste apagando una parte de ti. No toda de golpe, pero sé lo suficiente para que hoy te sientas diferente, desconectado, más distante, más frío, como si algo dentro de ti hubiera bajado a la intensidad de todo y te acostumbraste. Te acostumbraste tanto que ahora lo llamas normal, lo llamas madurez, lo llamas estabilidad. Pero en el fondo sabes que no es eso, porque hay momentos, pequeños pero reales, donde esa lección tuya que todavía está viva aparece.
Aparece en forma de incomodidad, de inquietud, de preguntas que no puedes ignorar del todo. Y cada vez que eso pasa, haces lo mismo. Te distraes, cambias de enfoque, buscas algo que te saque de ahí. Porque quedarte en ese lugar implica escuchar, implica sentir, implica reconocer. Y eso cambia todo. Porque en el momento en el que dejas de ignorarlo, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no pasa nada. Ya no puedes seguir viviendo exactamente igual. Y esa es la razón por la que llevas tanto tiempo evitando este momento. Este instante donde ya no hay distracción suficiente, donde ya no hay excusa que funcione, donde lo único que queda eres tú, frente a ti, sin ruido, sin máscaras, sin la versión funcional que le muestras al mundo, y ahí, en ese punto exacto, es donde todo empieza, no donde termina, aunque así lo sienta al inicio, porque lo que estás sintiendo no es el final, es el inicio de algo que has estado postergando durante mucho tiempo. Pero para entenderlo, primero tienes que aceptar algo que incomoda, algo que rompe la narrativa que has estado sosteniendo, y es esto: no te estás perdiendo, te estás apagando. Y no fue el mundo, no fueron las personas, no fue la vida. Fue un proceso silencioso, interno, construido con pequeñas decisiones que parecían no importar, pero que juntas cambiaron tu dirección. Y ahora estás aquí, en ese punto donde algo dentro de ti sabe que no puede seguir igual, pero tampoco sabe exactamente cómo cambiar. Y esa tensión, ese espacio entre lo que eres ahora y lo que sabes que podría ser, es lo que te tiene inquieto, es lo que no te deja en paz, es lo que te trajo hasta este momento, escuchando esto, buscando algo que no sabes definir, pero que sabes que necesitas. Y lo más interesante de todo es que no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti, la parte que no se apagó del todo, sigue buscando, sigue cuestionando, sigue intentando despertarte, aunque tú mismo hayas intentado ignorarla una y otra vez. Y eso es lo único que realmente importa ahora mismo. No lo que perdiste, no lo que hiciste mal, no el tiempo que pasó, sino esa pequeña parte que sigue viva. Porque mientras eso exista, todavía hay algo que puedes recuperar, pero no de la forma que imaginas, no con motivación barata, no con frases vacías, no con cambios superficiales, sino con algo mucho más incómodo, mucho más real y mucho más poderoso. Pero eso es lo que casi nadie está dispuesto a hacer, y es exactamente lo que vamos a enfrentar en la siguiente parte. Complicada, sino porque es demasiado directa, demasiado clara, demasiado imposible de ignorar una vez que la entiendes. Porque hasta ahora todavía podías decir, tal vez estoy exagerando, tal vez es solo una fase, tal vez se me va a pasar. Pero lo que viene ahora rompe completamente esa ilusión, porque lo que estás sintiendo no es algo temporal, no es algo que simplemente desaparece con el tiempo, no es algo que se arregla descansando más, distrayéndote más, cambiando pequeñas cosas. No, esto es más profundo, esto es el resultado de una desconexión sostenida, una distancia que fuiste creando entre lo que eres y lo que haces todos los días, y lo más fuerte de todo, es que esa distancia ya se volvió parte de tu identidad. Ya no la ves como algo extraño, ya no la cuestionas como antes. Ahora simplemente vives con ella, como si fuera normal, como si siempre hubiera estado ahí. Y eso es exactamente lo que te está apagando. No un evento, no una persona, no una situación específica, sino la repetición constante de una vida que no está completamente alineada contigo. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto, porque hay dos partes dentro de ti. Una que ya se adaptó, que aprendió a funcionar, que sabe cómo sobrevivir, que sabe qué decir, qué hacer, cómo encajar, cómo evitar problemas, cómo mantener todo bajo control. Y esa parte es fuerte, es eficiente, es práctica. Pero hay otra, más silenciosa, más incómoda, más difícil de sostener, que no está de acuerdo, que no se siente en casa, que no encuentra sentido en muchas de las cosas que haces, que se cansa, que se cuestiona, que observa y que no puede dejar de sentir que algo está fuera de lugar. Y el problema es que llevas mucho tiempo ignorando esa segunda parte. Llevas mucho tiempo dándole más espacio a la versión que funciona, que cumple, que no incomoda, y menos espacio a la versión que siente, que cuestiona, que busca algo más, y eso genera una tensión interna que no siempre se nota, pero que nunca desaparece, porque aunque no la escuches, sigue ahí, acumulándose, creciendo, empujando desde adentro, y llega un punto,
como este, donde ya no se puede ignorar completamente, donde empieza a filtrarse, en pequeños momentos, en pensamientos sueltos, en sensaciones raras, en esa incomodidad que aparece sin razón aparente y que no sabes cómo explicar, pero que tampoco puedes eliminar. Y entonces haces lo que has hecho siempre. Intentas taparlo, intentas llenarlo, intentas distraerte, pero ya no funciona igual. ¿Te has dado cuenta de eso? Ya no funciona como antes. Las distracciones duran menos, las conversaciones se sienten más superficiales, las cosas que antes te calmaban, ahora apenas hacen efecto, y eso no es casualidad. Eso pasa porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir dormida, que ya no acepta las mismas soluciones, que ya no se conforma con lo mínimo. Y eso, aunque no lo parezca, es algo bueno, pero también es incómodo, porque significa que ya no puedes volver al punto donde estabas antes, ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes hacer como si no pasara nada, porque ahora, sabes, aunque no lo tengas completamente claro, aunque no puedas ponerlo en palabras, hay algo dentro de ti que entiende que seguir igual tiene un costo, y no es un costo pequeño, es un costo lento, silencioso, acumulativo. Es el costo de perderte a ti mismo, poco a poco, sin darte cuenta, hasta que un día te miras y no sabes exactamente en qué momento dejaste de sentirte tú. Y lo más fuerte es que ese proceso no duele lo suficiente como para detenerte, pero sí lo suficiente como para incomodarte constantemente. Y esa es la trampa, porque no te rompe, pero tampoco te deja en paz. Te mantiene en un estado intermedio, donde no estás completamente mal, pero tampoco estás bien, donde no hay urgencia suficiente para cambiar, pero tampoco hay satisfacción suficiente para quedarte. Y puedes pasar años ahí, años funcionando, años cumpliendo, años repitiendo, sin darte cuenta de que lo que estás perdiendo no es tiempo, es conexión, es identidad, es presencia, es esa sensación de estar vivo de verdad. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta que probablemente has evitado. ¿Cuánto de tu vida actual es realmente una elección? ¿Y cuánto es simplemente inercia? Porque muchas de las cosas que haces no las elegiste conscientemente. Las repetiste, las heredaste, las aceptaste, te adaptaste a ellas y con el tiempo dejaste de cuestionarlas. Pero eso no significa que sean tuyas. Y cuando vives mucho tiempo en algo que no es completamente tuyo, algo dentro de ti empieza a apagarse. No porque esté mal, sino porque no está alineado. Y esa falta de alineación, aunque al inicio es casi imperceptible, con el tiempo se vuelve imposible de ignorar, porque se traduce en esa sensación constante de estar, pero no estar del todo, de hacer, pero sin sentir, de avanzar, pero sin claridad. Y entonces aparece otro mecanismo, uno aún más peligroso. Empiezas a justificar, empiezas a construir historias que te permitan seguir donde estás sin sentirte mal. Te dices que es lo normal, que así es la vida, que todos pasan por esto, que no se puede tener todo, que hay que ser realista, que ya cambiarás después, que no es el momento. Y todas esas frases tienen algo en común. No son verdad completa, son excusas funcionales, diseñadas para mantenerte en el mismo lugar, sin confrontar lo que realmente está pasando. Y el problema no es que te mientas, el problema es que empiezas a creer esas mentiras, empiezas a vivir bajo una versión reducida de ti, que se conforma, que no cuestiona demasiado, que no busca más de lo necesario, porque buscar más implica incomodidad, implica cambio, implica riesgo, y después de tanto tiempo en automático, eso se siente demasiado grande, demasiado incierto, demasiado fuera de control. Pero aquí está la verdad que cambia todo. La incomodidad que estás evitando, ya la estás viviendo, solo que en una forma más lenta, más silenciosa, más difícil de detectar. Estás pagando el precio de no cambiar, todos los días, en pequeñas dosis, en esa falta de energía, en esa desconexión, en esa sensación de vacío, en ese cansancio que no se va descansando, en esa inquietud que aparece sin razón, en ese pensamiento que regresa una y otra vez y que dice, esto no es todo, y cada vez que lo ignoras se hace un poco más fuerte, no porque quiera molestarte, sino porque intenta despertarte, intenta devolverte a ti, pero tú sigues haciendo lo mismo, sigues postergando,
Sigues esperando el momento perfecto, la claridad total, la señal definitiva, pero eso no va a llegar, porque la claridad no aparece antes del movimiento, aparece después, aparece cuando decides enfrentar, cuando decides cuestionar, cuando decides salir de la inercia, aunque no tengas todas las respuestas, y ese es el punto exacto donde la mayoría se detiene, porque quiere seguridad, quiere certeza, quiere garantías, pero la única garantía real es que si sigues igual, te vas a seguir apagando, lentamente, sin darte cuenta, hasta que un día ya no haya suficiente de ti para reaccionar. Y eso es lo que tienes que evitar. No el error, no la incomodidad, no el cambio, sino ese punto donde ya no queda suficiente conciencia para cuestionar, porque tú todavía estás aquí, todavía estás sintiendo esto, todavía estás escuchando, todavía hay algo que reacciona. Y eso significa que aún no es tarde, pero tampoco es temprano. Estás exactamente en ese punto intermedio, donde puedes seguir igual, o puedes empezar a ver, de verdad, sin filtros, sin distracciones, sin excusas. Y eso es lo que define lo que viene después. No lo que pasó antes, sino lo que decides hacer ahora con lo que ya sabes. Porque después de este punto, ya no puedes decir que no lo viste. Ya no puedes decir que no lo sentiste. Ya no puedes fingir que no está pasando. Ahora la decisión es otra, mucho más incómoda, mucho más directa, mucho más real. Y es esta, seguir apagándote en silencio, o empezar a enfrentarte a lo que llevas tanto tiempo evitando. Y eso es exactamente lo que vamos a romper en la siguiente parte. Y ahora, ya no hay forma de volver atrás. No porque alguien te lo impida, sino porque tú mismo ya cruzaste un punto que cambia la manera en la que ves todo. Porque una vez que empiezas a notar esta desconexión, una vez que reconoces que no es cansancio, que no es rutina, que no es solo una mala etapa, sino algo mucho más profundo, algo que se fue construyendo en silencio durante mucho tiempo, ya no puedes fingir que no está pasando. Puedes intentarlo, claro, puedes volver a distraerte, puedes llenar tu agenda, puedes seguir haciendo exactamente lo mismo que hacías antes, pero ahora hay algo diferente. Ahora hay una parte de ti que observa, que no se deja engañar tan fácil, que ya no acepta las mismas explicaciones, que ya no se conforma con respuestas superficiales. Y eso cambia completamente el juego, porque el problema nunca fue no saber. El problema siempre fue no querer ver. Y ahora, ya viste lo suficiente, como para no poder ignorarlo del todo. Y eso te pone en una posición incómoda, pero poderosa al mismo tiempo, porque ya no estás completamente dormido, pero tampoco estás completamente despierto. Estás en ese punto intermedio, donde todo empieza a cuestionarse, donde todo empieza a sentirse distinto, donde incluso las cosas que antes te parecían normales, ahora se sienten extrañas, vacías, repetitivas, como si estuvieras viendo tu propia vida desde afuera, como si estuvieras interpretando un papel que ya no encaja contigo. Y esa sensación, esa incomodidad, ese choque interno, no es el problema, es la señal, es la prueba de que algo dentro de ti sigue vivo, de que algo no se resignó, de que algo no aceptó desaparecer en silencio. Y eso, aunque no lo parezca, es lo más valioso que tienes ahora mismo, porque la mayoría de las personas nunca llega a este punto. La mayoría se adapta completamente, se desconecta tanto que deja de cuestionar, deja de sentir esa incomodidad, deja de notar que algo falta. Y cuando eso pasa, ya no hay conflicto, pero tampoco hay despertar, porque sin conflicto no hay cambio, y tú todavía estás en conflicto. Tú todavía estás sintiendo esa tensión, y eso significa que todavía hay algo que puedes recuperar. Pero aquí es donde viene la parte que lo cambia todo, la parte que rompe completamente la narrativa que has estado sosteniendo, porque probablemente estás esperando una solución, algo claro, algo directo, un paso a paso, una forma de salir de esto sin tanto ruido, sin tanto caos, sin tanta incomodidad, pero eso no va a pasar, porque esto no se resuelve con soluciones externas. No se arregla cambiando solo hábitos. No se arregla con más disciplina, ni con más motivación. Se resuelve enfrentando algo que has evitado durante mucho tiempo. Se resuelve siendo brutalmente honesto contigo. Y eso es lo que casi nadie hace.
porque es más fácil seguir funcionando. Es más fácil seguir cumpliendo. Es más fácil seguir siendo la versión de ti que todos esperan, que detenerte y reconocer que llevas tiempo viviendo desconectado de lo que realmente eres, que llevas tiempo tomando decisiones que no son completamente tuyas, que llevas tiempo evitando conversaciones internas que sabes que tienes que tener, porque esas conversaciones incomodan, porque te obligan a aceptar cosas que no encajan, porque te obligan a ver que no todo está tan bien como pensabas. Y eso rompe la ilusión, rompe la narrativa, rompe la comodidad, pero también abre algo, abre una posibilidad que no existía mientras estabas en automático, la posibilidad de elegir de verdad, no desde la inercia, no desde el miedo, no desde la costumbre, sino desde la conciencia. Y esa es la verdadera virada. No es cambiar tu vida de golpe, no es hacer algo extremo, es empezar a ver, de verdad, cada cosa que haces, cada decisión, cada respuesta automática, y preguntarte algo simple pero incómodo. ¿Esto soy yo? ¿O esto es lo que aprendí a hacer? Y al inicio, esa pregunta incomoda, porque la respuesta no siempre es la que quieres escuchar. Pero con el tiempo, se vuelve una guía, se vuelve un filtro, se vuelve una forma de reconectar poco a poco con partes de ti que habías dejado atrás. No porque quisieras, sino porque fue más fácil, fue más seguro, fue más cómodo, pero cómodo no significa correcto. Y tú lo sabes, lo has sentido. Por eso estás aquí. Por eso esto te incomoda. Por eso esto no pasa desapercibido. Porque hay algo dentro de ti que ya no acepta seguir igual, aunque no sepa exactamente cómo cambiar. Y eso es suficiente. No necesitas claridad total. No necesitas tener todo resuelto. Necesitas dejar de ignorar. Necesitas dejar de anestesiar. Necesitas dejar de postergar esa incomodidad que en realidad no es tu enemiga. Es tu señal. Es lo que te está diciendo que hay algo que ajustar, algo que ver, algo que enfrentar. Y mientras sigas tratando de eliminar esa sensación, vas a seguir alejándote de la raíz, porque el problema no es lo que sientes, es lo que haces para no sentirlo. Y ahí es donde empieza el cambio real. Cuando dejas de huir, cuando dejas de llenar cada espacio con ruido, cuando te permites quedarte, aunque incomode, aunque no tengas respuestas, aunque no sepa qué hacer después, porque es en ese espacio donde empiezas a escucharte de verdad, donde empiezas a notar que sí y que no, que resuena y que no, que se siente tuyo y que no. Y ese proceso no es rápido, no es limpio, no es cómodo, pero es real. Y es el único que no te vuelve a apagar. Porque todo lo demás, todo lo que evita ese momento, solo prolonga lo mismo, solo mantiene la desconexión, solo te da una ilusión de control, mientras por dentro algo sigue perdiendo fuerza. Y tú ya no quieres eso, aunque no lo hayas dicho en voz alta, aunque no lo hayas reconocido del todo. Ya no quieres seguir sintiéndote así, ya no quieres seguir viviendo a medias, ya no quieres seguir funcionando sin sentir, y eso ya es una decisión, aunque todavía no la hayas ejecutado, porque el simple hecho de no querer seguir igual ya rompe la inercia, ya crea una grieta en esa versión automática, que llevas sosteniendo tanto tiempo, y por esa grieta empieza a entrar algo diferente, algo más honesto, más incómodo, pero más real, y ahí es donde todo empieza a cambiar, no afuera, sino dentro, en cómo te hablas, en cómo decides, en cómo respondes, en cómo eliges lo que antes hacías sin pensar. Y eso, aunque parezca pequeño, es lo que con el tiempo reconstruye todo. No necesitas apagar tu vida actual, necesitas dejar de apagarte dentro de ella. Y eso empieza aquí, en este momento, con algo muy simple, pero muy difícil al mismo tiempo: dejar de ignorarte, dejar de traicionarte en pequeñas cosas, dejar de decir da igual cuando sabes que sí importa, dejar de seguir en automático, porque cada vez que eliges diferente, aunque sea mínimo, recuperas un poco de ti, recuperas presencia, recuperas claridad, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir algo que llevabas tiempo sin sentir. No felicidad extrema, no euforia, algo más silencioso, pero más poderoso. Empiezas a sentirte tú otra vez, no como antes, no como una versión pasada, sino como alguien más consciente, más despierto, más alineado. Y eso no se pierde fácil, porque no viene de afuera,
Viene de haber enfrentado lo que evitabas. Viene de haber pasado por la incomodidad, en lugar de esquivarla. Viene de haber elegido verte, en lugar de distraerte. Y ahora, después de todo esto, hay algo que ya no puedes hacer. No puedes volver a decir que no sabías. No puedes volver a decir que no lo sentías. No puedes volver a fingir que esto no te toca. Porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reaccionó. Algo dentro de ti escuchó. Algo dentro de ti dijo, esto es para mí, aunque haya sido en silencio, aunque haya sido incómodo. Y eso es lo único que importa ahora, no el pasado, no lo que hiciste o dejaste de hacer, sino lo que haces con esto, con esta incomodidad, con esta claridad, con esta sensación que ya no puedes ignorar del todo, porque aquí es donde la mayoría falla. Aquí es donde la mayoría siente, entiende, se identifica y luego vuelve a lo mismo, vuelve al ruido, vuelve a la distracción, vuelve a la versión automática, como si nada hubiera pasado, y poco a poco, esa chispa se apaga otra vez. Pero tú ya sabes cómo se siente eso, ya lo viviste, ya sabes a dónde lleva, y si de verdad no quieres volver ahí, entonces hay algo que tienes que hacer ahora mismo. Algo simple, pero que marca una diferencia enorme, reconocerlo. No mañana, no después, ahora. Reconocer que esto es real, que esto te está pasando, que esto no es solo un video, no es solo una idea, es algo que te toca, algo que te refleja, algo que no puedes seguir ignorando. Y no necesitas escribir una historia, no necesitas explicarlo todo, solo necesitas hacer visible ese momento, hacerlo consciente, hacerlo real. Por eso, si algo de todo esto te movió, aunque sea un poco, escribe en los comentarios una sola frase, sin pensar demasiado, sin analizar, solo algo honesto, algo que salga de verdad. Puede ser lo sentí, puede ser ya no quiero seguir igual, puede ser esto soy yo, lo que sea. Pero escríbelo, no por el algoritmo, no por el video, por ti, porque ese pequeño acto, ese momento donde dejas de callarlo, donde dejas de ignorarlo, es el inicio de algo que no se apaga tan fácil. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no fue casualidad. Nunca lo fue.